Hola, soy María Rosa Roldán, alumna del Instituto de Morón del segundo año. Voy a hablar de fobia social. Primero me gustaría definir qué es una fobia. Una fobia es un miedo intenso, un miedo patológico, persistente e irracional. Una fobia social es un miedo a la exposición pública, un temor a ser evaluado negativamente por el público no familiar. Es un deseo de evitar situaciones sociales, actividades sociales. Causa un malestar significativo para la persona. No aparece de forma inesperada si la persona está tranquila en su casa, es decir, aparece ante las actividades sociales. ¿Cómo nos damos cuenta si una persona la padece? Porque tiene tendencia a recluirse ante las actividades sociales, salvo aquellas actividades que son en el ámbito íntimo, en el ámbito familiar. La fobia social puede ser generalizada, es decir, a todas las actividades sociales. Quien padece esta fobia social generalizada, por supuesto, tiene una mayor disfuncionalidad para relacionarse con el entorno. También puede ser específica y está vinculada a ciertas actividades, ¿sí? Como puede ser hablar en público, asistir a fiestas, comer, beber, ante un público que no sea el público familiar. El diagnóstico. ¿Cómo se diagnostica una fobia social? Puede pasar bastante tiempo en ser diagnosticada, porque la persona muchas veces cree que se trata de su personalidad, que es tímido, que es una personalidad más bien retraída, entonces no acude a pedir ayuda, ¿sí? También se puede tratar de algo hereditario, entonces la persona cree que porque sus padres, por ejemplo, eran tímidos, entonces él también tiene ese carácter, ¿sí? de timidez y no lo relaciona con una fobia social. Si buscamos el origen, hay una predisposición genética, más una interacción con el medio ambiente que se ha dado normalmente de niño, es decir, esos niños que tenían a los cambios inesperados, a esos movimientos, a las salidas, no les gustaban mucho. También puede haber factores estresantes por los que hayan pasado en la niñez del entorno, es decir, por ahí críticas duras de los padres o de los maestros, hermanos, alguien que tenían en su entorno, situaciones vergonzantes por las que hayan tenido que pasar en público, vividas desde niños, pueden crear esta fobia social que se va a manifestar más de adultos, ¿sí? ¿A qué edad inicia? Puede iniciar en la niñez, ¿sí? Sin embargo, en la niñez, en la etapa escolar, sin embargo, en el momento en el que más se manifiesta es en la adolescencia, porque se empiezan a aislar, a no relacionarse tanto con sus pares. Vamos a ir viendo ahora por dimensiones, ¿sí? Cómo nos va afectando, qué síntomas, qué cosas nos pueden afectar en las distintas dimensiones. En la dimensión física, a nivel físico pueden aparecer, lo que más aparece son tensiones musculares, sudoración cuando están en situaciones de estrés, en situaciones públicas, ruborizarse, palpitaciones, molestias gastrointestinales, sequedad en la boca, escalofríos. En la dimensión emocional aparece la inseguridad,
un temor irracional, una ansiedad perturbadora, un miedo a sentir vergüenza, miedo a ser evaluado negativamente. Es un temor excesivo que proviene de la misma persona ante actividades sociales. En la dimensión mental aparecen los pensamientos irracionales, la preocupación, las creencias negativas, es decir, la persona piensa que va a ser rechazado, que va a ser humillado, que va a ser avergonzado o ridiculizado públicamente. Y entonces acá, en la dimensión mental, aparecen lo que llamamos conductas evitativas. Hay una conducta que es la conducta, estas son reacciones cognitivas y una de ellas es la conducta evitativa, es decir, las situaciones de escape, o la persona no acude o cuando está en una situación pública tiende a escaparse, tiende a irse del lugar, busca alguna excusa para irse. También pueden aparecer las conductas protectoras. Es decir, podríamos poner, por ejemplo, en los hombres que se dejen una barba muy prominente, como para tapar de alguna manera, ¿no? Su rostro. Y las mujeres, por ejemplo, pueden usar mucho maquillaje. Esa sería una manera de, una conducta de protección ante las situaciones sociales. También pueden aparecer los bloqueos, como una conducta, ¿no? Y esto podría ser la tartamudez o hablar en voz muy bajita cuando se está en público. En la dimensión social tenemos el retraimiento social, la falta de comunicación, el alejamiento del mundo, ¿sí? Y acá aparecen estas situaciones temidas, en esta dimensión aparecen las situaciones temidas de las personas, que por ejemplo, hablar en público es un 99% de las fobias sociales, asistir a fiestas también tiene un porcentaje muy alto, iniciar o mantener y luego mantener una conversación con gente desconocida y bueno, hablar dijimos hablar, comer o beber en presencia de personas que no les son familiares, ¿sí? En la dimensión valórica tenemos la pérdida de la autoestima, la desvalorización del sentido de la vida, el desinterés por la vida, la pérdida de la alegría. En la dimensión espiritual, y la persona tiene muy baja fuerza espiritual, el alejamiento de toda vida espiritual comunitaria y la pérdida de la trascendencia espiritual. La buena noticia es que tiene un buen tratamiento y que en poco tiempo se logra unas mejorías realmente muy notorias. ¿Cuál sería la fórmula para el tratamiento? Psicoeducación, más terapia cognitiva, más relajación, más confrontación gradual de las situaciones y en algunos casos, de ser necesaria, medicación. Si lo vemos nosotros como voluntarios desde la red Sanar, ¿cómo podemos colaborar? ¿Cómo podemos ayudar nosotros? Bueno, desde los 12 pasos tenemos algunos que son muy favorables para la fobia social. Por ejemplo, en la dimensión física, le podemos enseñar a la persona a que aprenda a respirar, a que aprenda a relajarse, para que pueda utilizar esta herramienta cuando se encuentra ante una situación de estrés en lo que es una actividad social. También es muy importante que aprenda de la normalización del sueño, el paso 7, ¿sí? La higiene del sueño. El paso 9, una alimentación saludable, le va a dar un cuerpo físico saludable, lo que la va a ayudar mucho también en el tratamiento. También en la dimensión física tenemos
la medicación, que sería el paso 6, ¿sí?, de la red Sanar. Luego, desde la dimensión emocional, tenemos un paso importantísimo, el paso 5, que es el afrontamiento. La persona tiene que aprender a afrontar estas situaciones que le causan ansiedad social. Y luego, importantísimo, desde la dimensión mental, tenemos el paso 1, que es la psicoeducación, es decir, el esclarecimiento, que sepa exactamente qué es lo que tiene. El paso 4, la psicoterapia individual, también puede ser familiar si fuese necesario. Y sobre todo y fundamentalmente el paso 3, que es la reestructuración cognitiva, ¿sí?, comportamental o conductual. La persona tiene que aprender a cuestionar esos pensamientos negativos, ¿sí? Y desde la dimensión valórica, lo que tiene que aprender es el paso 8 de la red Sanar, que son los cambios del estilo de vida. Bien, ahora me gustaría leerles un cuentito alusivo que tiene que ver un poco con esta fobia social, ¿sí? Había una vez un rey famoso por su coraje y ecuanimidad. Perdió casi todo su reino y hasta el último de sus soldados, como consecuencia de los violentos ataques y saqueos de las hordas bárbaras. No le quedaban más que 2 servidores, y su castillo era el último bastión que impedía a los conquistadores dominar sus territorios y esclavizar a las aldeas diezmadas por el continuo acoso. Y llegó el día en que se supo que los bárbaros avanzaban hacia las puertas de la ciudad con la intención de poner cerco al palacio. Se cuenta que esa noche, cuando llegaron las noticias del avance enemigo, se vio el rostro del monarca marcado por el temor y la responsabilidad, pero en ningún momento abatido por el miedo. Al amanecer, el rey ordenó a sus servidores que abrieran todas las puertas y ventanas, y acto seguido se instaló en una de las ventanas a fin de observar la llegada de los invasores. Inmutable, les vio avanzar hasta la escalinata del palacio. Pero su serenidad perturbó hondamente a los bárbaros. Estos supusieron que les esperaba una trampa en su interior. En vez de poner cerco a aquel lugar, el jefe de los bárbaros reunió a sus hombres y les tocó la retirada. El rey dijo entonces a sus servidores: «Ved y no olvidéis nunca que una misma emoción, el miedo, a ellos les ha impulsado a huir, atemorizados, y a nosotros nos ha motivado a permanecer en nuestro puesto, encontrando una respuesta creativa a tan atemorizante situación». Recuerda, la única forma de vencer al miedo es enfrentándote a él. Muchas gracias por su atención.